12 razas de perros amigables, los mejores como mascotas. ¿Estás pensando en compartir tu vida con un perro pequeño? En este tema encontrarás razas que son estupendas como mascotas. Te contamos por qué. Si estás pensando en tener un perro en casa, deberás tener en cuenta varios aspectos antes de adoptarlo o comprarlo. Uno de los principales es el tamaño del espacio y del animal. También si hay niños en casa, el carácter del perro. A continuación, encontrarás 12 razas de perros pequeños. Te contamos cómo son estas razas de perro, cómo es su carácter y otros detalles que seguro que te sirven para decidir quién es el más adecuado. Eso sí, todos ellos son perfectos para ser uno más de la familia. Antes de empezar, suscríbete, compártelo y quédate hasta el final. ¡Hay sorpresas! Ahora a disfrutar. ¡Comenzamos! Audio Jungle. Número 1. Chihuahua, el perro más pequeño del mundo. ¿Sabías que a los perros de razas especialmente pequeñas se les llama perros toy? Los más famosos son los chihuahuas. Por algo son los perros más pequeños del mundo, originarios de México. Te sorprenderá saber que son de las razas más agresivas que existen. Sin embargo, son animales muy juguetones y cariñosos, que desarrollan una devoción sobrehumana por su dueño. Ten por seguro que si eliges un chihuahua, te defenderá hasta el infinito. Además, son muy inteligentes. No les gusta nada el frío, así que en invierno hay que protegerlos con ropa especial. Y tampoco son muy recomendables para los niños, ya que si se sienten amenazados, suelen morder. Número 2. Bichon Frise, sociable e inteligente. Este perrito, que parece una bolita, destaca precisamente por su pelaje. Blanco y sedoso, con rizos que parecen borlas. El blanco del pelo contrasta con su hocico y sus ojos, negros intensos. Suelen medir entre 23 y 25 centímetros y pesan entre 3 y 6 kilogramos. Tienen muy buen carácter. De hecho, es un perro que está aconsejado para gente que se estrena con animales en casa. Es inteligente, feliz y le gusta hacer vida en familia. En general, socializan bien, tanto con humanos como con otros animales. Número 3. Cucapú, de un gran corazón en un cuerpo reducido. Los pequeños cucapús son una raza híbrida de muy buen carácter, sociables e inteligentes. Se usan popularmente para actividades terapéuticas, gracias a su personalidad bondadosa y atenta. Establecen fuertes vínculos con sus dueños, por lo que pueden sentirse muy solos si no se les presta atención. Número 4. Galgo italiano, la versión mini del galgo. Si te gusta el porte elegante y estilizado de los galgos, te gustará esta versión en miniatura. Se trata de una raza que adora los paseos enérgicos, pero también pasar tiempo acurrucado en el sofá. Criado como perro de compañía, el galgo italiano es un animal de carácter dulce y sensible, apto para familias con niños. Número 5. Cavalier King, Charles Spaniel, un perro muy elegante. Esta raza de perros pequeños destaca por su elegancia. ¿Sabías que Coco Chanel tenía uno de ellos como mascota? Además de su porte, este perro goza de un temperamento alegre y muy activo. Proviene de Inglaterra y por su carácter afable, es ideal para hogares con niños y ancianos. Eso sí, recuerda que tendrás que cepillarle el pelo unas 3 veces por semana para que se mantenga sedoso. No olvides de suscribirte y regálame un like. Número 6. Bulldog inglés, uno de los perros más dóciles. A pesar de su aspecto brusco y malhumorado, los Bulldog ingleses son una de las razas más dóciles y tranquilas que existen. También tienen fama de perezosos, y es que sus problemas respiratorios roncan un montón. No son de gran ayuda a la hora de realizar ejercicio, el cual necesitan, como todos,
pero de forma moderada. Has de tener en cuenta que esta raza no tolera bien el exceso de calor y que tanto sus ojos como los pliegues de su nariz necesitan ser limpiados a diario para evitar infecciones. No son aptos para olvidadizos. Número 7. Dachshund, el perro salchicha de toda la vida. Los Dachshund Tekel o perros salchicha son una raza juguetona y alegre que vive sin problemas en los pisos. Se reconocen enseguida por su lomo alargado, con forma cilíndrica y sus largas orejas. En cuanto a su comportamiento, por desgracia, son bastante ladradores y tienen tendencia a excavar. Así que si tienes jardín en casa, ármate de paciencia. Eso sí, son puro amor. Número 8. Terrier americano sin pelo, muy popular en Estados Unidos. Parecido al Rat Terrier, se trata de un perro activo, cariñoso, leal, enérgico e inteligente, y con un gran instinto cazador. También es un perro muy sociable, aunque hay que ser muy constante en su adiestramiento de cachorro para evitar futuros problemas de comportamiento. Mide entre 30 y 40 centímetros y pesa de 4 a 11 kilos. Su rasgo más característico es la ausencia de pelo. Número 9. Silky Terrier australiano, ideal para tener con niños. Muy parecidos a los Yorkshire Terrier, estos perros de origen australiano tienen un carácter enérgico y algo intrépido. Tiene una esperanza de vida entre 12 y 14 años y necesita una actividad física alta. Es sociable, inteligente, cariñoso, fiel y dócil. De hecho, es perfecto para tener con niños, pero también tiene un marcado instinto cazador, por lo que es conocido también por su capacidad para cazar ratones. También se le conoce como Terrier sedoso australiano. Número 10. Spitz, alemán pequeño. Le encanta estar con las personas. También llamado Klein. Este perro de origen alemán se parece mucho al Pomerania. Tiene aspecto de zorro y lo puedes encontrar en dos tamaños, pequeño y mediano. Está prohibido cruzarlos, aunque es habitual que en una camada de raza mediana nazca uno pequeño. El Spitz alemán pequeño será siempre un buen compañero, un perro muy amistoso y feliz, al que le encanta la compañía de los humanos. Suelen gozar de buena salud y con media hora al día de ejercicio tienen suficiente. Número 11. Cairn Terrier, pequeño pero fuerte y musculoso. Originario del oeste de las islas de Escocia, esta raza de perro pequeño se caracteriza por ser de complexión fuerte. Con mucha musculatura, se les considera animales de trabajo, con patas cortas y su pelaje es duro. Tiene las orejas pequeñas y puntiagudas y pueden ser de color crema, cebada, rojizo, gris o casi negro, con tono atigrado. Su carácter es alegre y extrovertido y siempre están en alerta. Además, se lleva muy bien tanto con niños como con otros perros. Si no se adiestran bien, pueden ser muy tozudos e independientes. Número 12. Pomerania, el perro faldero por excelencia. Esta bolita de pelo tan adorable llamada Pomerania es una de las razas de perro más inteligente, activa y afectuosa que existe. Si no pasas mucho tiempo en casa, no es para ti, ya que no tolera la soledad. Tiene el pelo largo y es considerado un perro toy por su pequeño tamaño. Mucha gente lo lleva dentro del bolso. Sin duda, un perro de influencer en toda regla. Coméntame con cuál de estas razas te quedarías. Y si has llegado hasta aquí, te damos un caluroso aplauso. Suscríbete, dale like. Y te invito a un paseo junto con tu mascota por mi canal. Hasta muy pronto, amigos perrunos.